rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. En oración su palabra seguiremos, un solo cuerpo rendido a la misión, y nuestra voz, un son de gloria, quebrantará la oscuridad. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Muy buenos días a todos, buen día Vale. Buen día, Pastor David. Es una alegría ya poder tener el tercer programa especial que estamos teniendo para Semana Santa. Ya estamos llegando casi al final y agradecemos a Dios porque estamos pudiendo compartir temas especiales de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Agradecemos a Nahara, a Cristian, que dieron los temas anteriormente, y hoy nos estará acompañando, Sorlix. así que también le agradecemos a Sorlix. Les queremos pedir a aquellos que están teniendo su centro virtual o presencial que nos puedan enviar una fotito para que mañana podamos compartir en el último programa y poder juntos agradecer a Dios por los hermosos centros que Dios nos está permitiendo tener para llevar el mensaje de Jesús. Vamos a cantar, ¿vale? Vamos a cantar el himno lema, Restaurados en Cristo. Determinado, Él carga su cruz, sobre sus hombros el precio del amor. Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz
sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio de vida al pecador se entregó. En mi lugar me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vea tu luz, guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Mas resucitó y hoy él vive. Qué lindo es poder alabar a nuestro Dios con este hermoso canto que hemos tenido estos días. Y quería compartir un texto de la Biblia que está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, muy conocido por todos nosotros, que dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos regaló la vida eterna y que podamos todos día a día aceptarla, ¿no? Así es. Bueno, ahora vamos a pasar a la dinámica de oración. Y en la dinámica de oración que vamos a hacer va a ser en forma de gratitud. Por ejemplo, van a dejar en los comentarios 2 agradecimientos que empiecen con la letra de su primer nombre o apellido. Por ejemplo, A ver, con mi apellido empieza con M, así que yo quiero agradecer por la misericordia de Dios. muy bien. Por ejemplo, mi nombre empieza con B, así que quiero agradecer por la vida que Dios nos da. Así que bueno, espero que puedan estar comentando. Y bueno, mientras tanto vamos a orar. Oremos.
Querido Padre que estás en el cielo, pero también que estás con nosotros, te queremos agradecer por otro día más de vida que nos estás dando, Señor, por esta semana, Señor, que tú estás mayormente presente. Queremos pedir ahora a tu Espíritu por el tema que se va a estar dando ahora, Señor, y pedir por las personas que nos están viendo. Bendícelas, protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los dejamos entonces con Sorlings. Muy buenas noches, querido amigo y hermano que nos acompaña en esta hora. Te quiero invitar antes de comenzar el tema de esta noche que podamos inclinar el rostro para tener una palabra de adoración. Oremos. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí en esta noche escuchando las palabras que tienes para nosotros. Abre, Señor, nuestra mente y nuestros corazones de modo que podamos ser receptivos, Señor, a ese mensaje que tú nos tienes. Cuídanos, Señor, y bendícenos, y te damos gracias porque nos permites estar aquí. En Jesús, amén. Bien, y vamos a comenzar el tema de esta noche con una corta y pequeña ilustración, pero antes de eso voy a pedirte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 20, y vamos a estar leyendo los 3 primeros versículos para comenzar. Los 3 primeros versículos de Juan capítulo 20 dice lo siguiente. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y se refiere a Juan, ¿no? El discípulo amado. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Allí terminan nuestros primeros 3 versículos. Y bien, entonces vamos a tener una corta ilustración. Se cuenta que estaban 4 amigos dialogando un poco acerca de la muerte. Y entonces uno de ellos le pregunta a los demás, el día que ustedes mueran, ¿verdad? Y estén allí velándolos y la gente se esté lamentando y llorando, ¿qué les gustaría que dijeran de ustedes? Y entonces el primer amigo dice, bueno, a mí me gustaría que dijeran que fui un excelente médico y fui un jefe de familia, un gran jefe de familia. El segundo amigo dice, bueno, a mí me gustaría que dijeran que fui un marido maravilloso y que fui un excelente profesor que marcó la diferencia en la vida de sus estudiantes. Y entonces el tercer amigo responde de esta manera, a mí me gustaría que dijeran, miren, se está moviendo. Y si bien esta ilustración es un poco graciosa, podemos decirlo así, imagínense ustedes que Jesús diga de alguien que está muerto que solamente está durmiendo. ¿Les gustaría a ustedes escuchar las palabras que Jesús le dijo a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección es entonces la derrota hacia la muerte y es una de las principales creencias del cristianismo. Si bien en las civilizaciones antiguas o en los tiempos antiguos se creaban muchos sepulcros lujosos o grandes obras arquitectónicas para poder guardar a las personas que morían, que eran importantes en ese tiempo, ¿no? Y hasta el día de hoy tenemos muchas de ellas que son consideradas incluso algunas como algunos puntos turísticos, otras son consideradas como algunas maravillas arquitectónicas también. Pero si bien hay un sepulcro que es bastante peculiar y es porque es uno de los sepulcros más importantes porque contuvo a la persona que marcó una gran diferencia en la historia. Y aunque esta tumba es una pequeña caverna en alguna parte que no conocemos su punto exacto geográficamente, lo curioso de esta es que hay algo diferente entre todas las demás. Y es que las demás, aunque son importantes porque contienen los restos de alguien o contienen algo importante, esta tumba está vacía. Y es curioso, ¿cierto?, decir que hay una tumba que está vacía. Y lo cierto es que entonces vamos a estudiar durante esta noche a 3 personajes diferentes. 3 personas diferentes que experimentaron la misma situación, experimentaron el mismo momento, estuvieron en el mismo momento, pero si bien reaccionaron de maneras diferentes. Y vamos a estudiar un poco acerca de lo que fue la muerte de Jesús y su resurrección. Así que bueno, vamos a seguir buscando entonces en nuestra Biblia y vamos a seguir leyendo algunos otros versículos, ¿no? Vamos a leer entonces este mismo capítulo de Juan 20, pero entonces vamos a leer los versículos del 3 al 5. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Si retrocedemos un poquito, nos acordamos entonces que María Magdalena había ido a informar lo que ella había visto. Y entonces aquí tenemos a dos personas diferentes que llegan al sepulcro casi al mismo tiempo, ¿no? Pero vamos a ver las primeras reacciones que tuvieron ellos. Uno de los dos fue el primero en llegar, pero no dice que fue el primero en entrar. Dice que el primero en llegar entonces porque corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que en este caso se refiere ¿a quién? Al discípulo amado, es decir, a Juan, llegó primero que Pedro. Sin embargo, él no entró al sepulcro en ese momento. Él se quedó afuera y no se sabe exactamente por qué. Probablemente tenía miedo, probablemente estaba recuperando el aliento porque había corrido bastante rápido, no lo sabemos. Lo cierto es que si Juan llegó primero debe ser que tenía mejor condición física, era mucho más joven que Pedro, no lo sabemos tampoco en el caso de decir cuál fue lo que motivó a Juan a correr más rápido, pero lo cierto es que los dos iban corriendo lo más rápido que podían. Entonces Juan llega primero, se queda fuera del sepulcro y realmente cuando mira hacia adentro ve exactamente lo que les había dicho María, se había quedado el lienzo allí, sin embargo él probablemente tuvo miedo. Pero entonces llega Pedro detrás de él unos minutos después y eso lo vamos a leer en los versículos del 6 al 8. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Es decir, Jesús cuando resucitó se levantó y entonces tomó y hizo su cama, acomodó su cama. Qué bonito, ¿no? Bien, lo cierto es que entonces a pesar de que Juan se quedó afuera, Pedro, que era Pedro el más valiente, Pedro el salido, digámoslo así, él inmediatamente llegó y entró entonces al sepulcro, a la tumba. Y entonces Juan le siguió. Y entonces Juan vio también lo mismo que les había dicho a María, presenciaron los dos la misma escena. Pero entonces Juan reaccionó de una manera diferente a la de Pedro. Y fue que leemos los siguientes versículos, vamos a leer el versículo 9, dice, y el 10. Pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y el 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero si bien hay algo importante acá que digamos que hemos omitido a propósito, y es el versículo número 8 que termina diciendo algo importante y es lo que vamos a resaltar del personaje de Juan. Entonces entró también Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Por qué no dice lo mismo de Pedro? Dice que Juan vio y creyó y Jesús dice, bienaventurados los que no han visto y creen. Así que vemos entonces la reacción de Juan. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Pedro, a pesar de que entró, de que presenció la misma situación de Juan, no dice nada que Pedro también volvió o inmediatamente vio y creyó. Probablemente Pedro aún tenía algunas dudas, ¿no? Necesitaba de algunas otras pruebas para creer. Y si bien podemos deducir que cuando Pedro venía corriendo detrás de Juan, probablemente en su corazón tenía algo de miedo. Él quería que Jesús estuviese vivo, quería creer que estaba vivo, quería creer lo que les habían dicho las mujeres y María Magdalena. Sin embargo, en su corazón había miedo, ¿por qué? Recordemos que la última vez que Pedro había visto a Jesús fue cuando lo negó y entonces le miró a los ojos. Entonces nos podremos imaginar aquel sentimiento de culpa que tenía Pedro en ese momento y que probablemente no se sentía digno de mirar a Jesús a los ojos. Pedro no tenía miedo de los soldados, incluso había sido el que le cortó la oreja a uno de ellos cuando intentaron llevarse a Jesús, pero era un hombre corajudo, como dicen acá, ¿no? Y entonces, pero lo cierto es que se fue con esa duda, es decir, Pedro no resolvió eso que tenía en mente en ese momento. ¿Por qué? Por no esperar lo suficiente. Y aquí entonces entra en escena nuestro tercer personaje, María Magdalena. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y María Magdalena? Y la respuesta es muy simple, tiempo. María Magdalena se quedó lo suficientemente tiempo, a pesar de que digamos que tenía la misma actitud de Pedro, ¿no? Que al principio no estaba como muy convencida. Juan sí estaba convencido porque quizás recordó aquellas palabras que Jesús había dicho, que era necesario que él padeciera esas cosas, pero que al tercer día resucitaría. Y lo que es cierto es que él dice que él vio y creyó. Pero entonces Pedro y María digamos que no estaban tan convencidos. Lo cierto es que María, a diferencia de Pedro, se quedó.
se quedó en el sepulcro. Y entonces vamos a hablar entonces de nuestro tercer personaje, el cual es María. María fue una de las pocas personas que estuvo con Jesús en todo momento. Estuvo con Jesús en todo momento porque ella estuvo con él en el momento en que él fue llevado al Gólgota, estuvo con él en la cruz, estuvo con él en el camino, estuvo con él en todo momento. Pero si bien sigue diciendo algo interesante, ¿no? Y vamos a leer el versículo número 11 que dice: pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo ella: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María aún no terminaba de estar completamente convencida, ¿verdad?, de que Jesús había resucitado. Ella pensó que se lo habían llevado del lugar. Pero lo cierto es que María, digamos que se deprimió en ese momento, ¿no? Ella lloraba porque estaba deprimida. Y los psicólogos dicen que la depresión, o una de las formas por las que se genera depresión, es la pérdida de algo sumamente importante en la vida. Mientras más grande sea eso que tú pierdes, entonces mayor o más profunda va a ser tu depresión. Y entonces Jesús significaba algo sumamente importante para María. ¿Por qué? Vamos a resaltar tres cosas importantes. Y es que María había encontrado en Jesús, número 1, liberación. Recordemos que María Magdalena fue esa mujer que había estado poseída por 7 demonios diferentes que la atormentaban. Y entonces Jesús, al llegar a su vida, la liberó de ese tormento. María encontró en Jesús liberación. El segundo es que María encontró en Jesús perdón. Jesús no solamente la liberó de los demonios, sino también que la perdonó por todos los pecados que había cometido. Y la tercera fue paz, que viene junto a las otras dos. Jesús no solamente la liberó y le dio perdón, sino que a raíz o como consecuencia de estas dos cosas que Jesús otorgó a ella, entonces le dio una paz que María nunca había experimentado en su vida. Y es que te puedes imaginar, imagínate tú, 7 personas diferentes hablándote al mismo tiempo y pidiéndote cosas distintas. Cuando las personas hacen silencio, obviamente te sientes en paz. Bueno, algo así es lo que sintió María, ¿no? Pero entonces, al perder, o al ella ver que había perdido a Jesús, se sintió muy, muy, muy triste, porque entonces pensaba que lo había perdido y que entonces podía volver a caer a lo que ya era o la que yo estaba. Por eso era que María no quería separarse de Jesús, porque no quería volver a la condición en la que se encontraba antes de que Jesús llegara a su vida. Lo cierto es que Jesús puede perdonar y curar. Pedro tenía el corazón roto porque estaba pensando que tal vez no era lo suficientemente digno para enfrentar a Jesús y que probablemente lo primero que haría sería confrontarlo por el pecado que había cometido. Pero no es así. Jesús puede perdonar y curar, y aún antes de todo, Jesús ya la había perdonado. Y lo cierto es que, aunque Pedro se fue sin conclusión, María esperó lo suficiente. ¿Por qué? Vamos a leer los siguientes versículos. Y vamos a leer entonces los versículos del 14 en adelante. Sí, del 14 en adelante. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, sus ojos estaban velados para que no conociera a Jesús: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Y entonces Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Y Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Qué increíble es ver cómo Jesús se preocupa realmente por las personas que le aman. Y María amaba tanto a Jesús y tanto anhelaba verlo, que Jesús se presentó delante de ella para darle consuelo. 3 personajes diferentes en el mismo momento y con reacciones diferentes. ¿Cuál de ellos eres tú? ¿En cuál de ellos te ubicas tú? Tal vez puedas ser como Juan, el discípulo amado, quien no necesitó de tantas pruebas para poder creer. Y Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. Juan fue uno de los discípulos más fieles de Jesús. Tal vez eres como Pedro. Tal vez tienes dudas o
tal vez tienes evidencias acerca de lo que te han enseñado o has visto que muchas personas hablan de esto, pero tal vez tu mente aún no se convence de todas estas ideas y tal vez tienes tantas dudas que te preguntas, pero ¿cómo un Dios pudo descender como un humano a esta tierra y morir por unos pecados que no le correspondían? ¿O cómo pudimos ser creados por un Dios maravilloso? ¿O si estamos en este mundo porque hay tanta maldad, entonces si Dios existe? Hay tantas dudas que pueden venir a nuestra mente. Tal vez eres como Pedro, pero quiero decirte que no debes irte sin una conclusión. Así como María, debes esperar el tiempo suficiente hasta que Dios te dé una respuesta y probablemente va a ser la respuesta que tú estabas esperando. ¿O acaso eres como María? Tal vez te encuentras deprimida, o deprimido, ¿no? Pero lo cierto es que Jesús en su momento se mostrará ante ti y te dará la respuesta correcta y te mostrará que realmente Él ha resucitado. Entonces, ¿por qué lloras? Lo cierto es que en la resurrección de Jesús nosotros también podemos resucitar y en la nueva vida de Jesús también podemos tener una nueva vida. Jesús resucitó para darnos a entender que la muerte no es la culminación de todo, sino que Él está dispuesto a darnos una nueva vida, pero solamente eso será posible si nos entregamos a Él. Que el Señor te bendiga en esta noche.